Así que vamos a ver si funciona. Vamos, veremos. Bueno, el verdadero discípulo, el tema de hoy, ahí lo tienen. ¿Cuál es el tema? El discípulo y el perdón. El discípulo y el perdón. Un verdadero discípulo perdona. ¿Sí o no? No se puede ser discípulo si no vive en el perdón. Y de la manera que Cristo nos perdonó, así también nosotros debemos perdonar a otros. Vamos a orar antes de entrar en el tema. Padre, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana. Gracias por la bendición de poder estar juntos, disfrutando este tiempo en tu presencia. Gracias por cada hermano y cada hermana que está aquí en esta mañana. Gracias también por todos los que no pueden estar por diferentes razones. Oramos, Señor, que donde quiera que estemos cada uno, tú nos puedas ministrar con esta palabra. Oramos, Señor, pidiendo tu presencia en medio nuestro. Tomo autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret y reprendo todo espíritu de bloqueo, todo espíritu de somnolencia, todo espíritu de sordera, todo espíritu de ceguera, todo espíritu de indiferencia, todo espíritu de apatía. Se va de este lugar en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos libertad en los aires para la proclamación del Evangelio. Y oramos, Señor, por buena tierra, donde tu palabra es sembrada y produce los frutos, Señor, propios de tu palabra. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Oramos, Señor, pedimos que cubras este lugar. Espíritu Santo, que todos podamos quedar bajo el manto del Espíritu Santo. Señor, y atentos para lo que tú nos quieres ministrar en esta mañana. Que podamos crecer, avanzar en tus caminos, Señor. Que podamos ser imitadores de Cristo. Que podamos ser ejemplos y modelos de vida para otros muchos que nos ven, que nos examinan, que están a nuestro alrededor. En el nombre precioso de Jesús, podamos ser esos verdaderos discípulos que tú estás formando y levantando para impactar esta generación con el Evangelio, Señor. En el precioso nombre de Jesús, bendice tu palabra y ministranos a nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Tenemos nuestro texto base para esta enseñanza, Mateo 6, 14 y 15, dice así: porque si perdonáis, dice Jesús, aquí quien está hablando es Jesús, porque si perdonáis, ¿sí qué? Lo contrario a no perdonar, ¿qué sería? No perdonar, no perdonar. Si perdonáis a los hombres sus ofensas. Ahora, ¿te ofendió? ¿Alguien te ofendió? Sea hombre o mujer, ¿alguien te ofendió? Sí. ¿Qué dice aquí la palabra? Que si perdona a la persona que te ofendió, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Sí? ¿Dice eso o no? ¿O yo leo mal? ¿Dice eso, no? Dice: si perdonas al que te ofendió, también tu Padre te perdonará a ti. Dicho de otra manera. ¿Dice eso o no? Dicho de otra manera. Mas, si no perdonáis, te cierras al perdón. No perdonáis a los hombres sus ofensas, que hará vuestro Padre tampoco. Digo conmigo, tampoco Dios me perdonará a mí. Es un principio de vida, ¿sí? Esa es la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es el discípulo y el perdón. El discípulo y el perdón. El discípulo entiende que debe de perdonar y dispone su corazón para perdonar, ¿sí? El creyente, el simple creyente que dice que cree, no. El simple creyente cierra el corazón para no dar el perdón. Y con esto lo que él hace es que se autolecciona él mismo.
Mira, estas palabras son claras y contundentes, lo que Dios menciona aquí en este pasaje de la Escritura. El perdón no solo es un acto de bondad, ¿sí? No es solo un acto de bondad, también es una necesidad espiritual que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque la falta del perdón nos estanca, la falta del perdón nos cierra a la bendición de Dios. La falta del perdón produce en nosotros rencores, produce amarguras de espíritu, de corazón, y eso evidentemente nos carga, eso nos daña, eso nos lastima, eso nos impide avanzar y crecer en los caminos de Dios, y nos vuelve entonces seres, personas creyentes, sí, pero que viven atados por la falta del perdón. Viven en amargura de espíritu, viven en dolor de corazón, viven también con una carga y un peso en sus hombros que le impide avanzar y crecer, y le impide desarrollarse como cristianos. Y por lógico, según el texto, no recibe tampoco el perdón del Padre. Entonces, por lógica simplemente, mira, simplemente por lógica, nos conviene perdonar. ¿Sí o no? Sí. Simplemente por lógica. Entonces, qué bueno es que nosotros, como discípulos de Jesús, podamos llevar este texto a la práctica de nuestra vida, al diario vivir, a nuestra vida cotidiana, que podamos bajarlo al terreno de lo práctico y podamos vivir en este principio de vida. Estar dispuestos a perdonar, dispuestos a de la misma manera que Dios me perdonó, pues yo también perdonar a otros. Como discípulos estamos llamados a imitar a Cristo, quien nos mostró y nos enseñó el camino del perdón, incluso en los momentos más duros y difíciles y complicados de la vida. Así nos dio ejemplo Jesús. ¿Cuándo? Cuando Él estaba en la cruz del Calvario. ¿Se acuerdan? Cuando estaba allí y la gente le estaba injuriando, se estaban burlando de Él, estaban diciendo todo tipo de insultos, y Jesús en la cruz, antes de expirar, Él dijo, oró por ellos. ¿Y saben la oración de Jesús cuál fue? Padre, porque no saben lo que hacen. Perdónanos porque no saben lo que hacen. Entonces, fíjate el concepto de Jesús. Él en su corazón ya tiene el corazón predestinado a perdonar. Y Él entiende que los que están ofendiendo su vida, los que le están injuriando, están haciéndolo porque no entienden las consecuencias que eso tiene, lo que ellos están haciendo. Entonces, hay una predisposición de corazón para perdonar, para mantener la paz con Dios, para mantener la comunión con Dios, para lograr cumplir el propósito de Dios para su vida, que era entregar su vida en la cruz del Calvario por amor a la humanidad. Imagínate que en ese momento Jesús se hubiese rebelado en contra de ellos y no les hubiera perdonado. Imagínate, hubiese fracasado estrepitosamente en su propósito. Entonces, el discípulo pasa por entender que tiene que haber una disposición de perdonar. No saben lo que hacen, no saben lo que dicen, porque si supieran como nosotros entendemos según la palabra, no lo harían. ¿Comprendes? Entonces uno entiende, bueno, me ofendió, me dañó, me hirió, me insultó, o hizo algo indebido, o me traicionó. No saben lo que hacen. ¿Sí? Y tener una disposición a perdonar, abierto siempre al perdón. Ese es el ejemplo que debemos seguir, el ejemplo que Jesús nos dejó. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, yo no quiero pensar en otros, lo que otros te hacen a ti, es lo que tú has hecho a otros. ¿Cuántas cosas has hecho tú a otros? A ver, ¿a cuántos has ofendido en tu vida? ¿A cuántos has lastimado? ¿A cuántos has herido con tus palabras?
con tus actitudes, con tus comportamientos, con tus insinuaciones, con tus indiferencias, con tu mal gesto, con tu mal rostro. ¿A cuántos has ofendido? Con tus palabras. Mucha gente, ¿verdad? A veces consciente y otras veces inconscientemente. Pero lo has hecho. Todos lo hemos hecho. ¿Y cuántas veces has ofendido a Dios? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces has desobedecido? ¿Cuántas veces te has rebelado contra Dios? ¿Cuántas veces has insultado incluso a Dios? ¿Cuántas veces has negado a Dios? ¿Cuántas veces has renunciado? ¿Cuántas veces has pecado contra Dios? ¿Y sabes la actitud de Dios cuál ha sido delante de ti? La actitud de Dios para contigo. ¿Sabes cuál ha sido? La de extender siempre su perdón. Siempre el corazón dispuesto para perdonarte. Siempre el corazón dispuesto para pasar por alto tu ofensa. Siempre con la actitud dispuesta para perdonar y olvidar. Siempre, siempre. ¿Sabes el requisito que Dios pide? Que confieses tu pecado, que reconozcas tu pecado. Ya, reconoce tu pecado. Reconozco que he pecado contra ti, oh Dios. En esto, y Dios te perdona. Y no tiene en cuenta tu pecado. ¿Sabes lo que hace con tu pecado? Dice él que lo toma y lo tira al fondo del mar y nunca más se acuerda de ello. Nunca más lo trae a la memoria. Nunca más va a venir a recordarte tu pecado del pasado. Nunca. ¿Sabes quién sí lo hace? El diablo. El diablo siempre va a querer traer a tu memoria, a tu recuerdo, el pecado del pasado. Y también los hombres también. Los seres humanos también somos propicios a eso. A recordar, a hacerte recordar. Es que tú Cuando eso pasa es porque aún no hay perdón en nuestro corazón y aún no hay una sanidad en nuestro corazón con respecto a eso, ¿no? Entonces, la predisposición de corazón siempre a perdonar. El discípulo entiende esto, porque es muy fácil, ¿verdad? Decirlo. Es muy fácil saberlo, estudiarlo, leerlo, escucharlo. Lo difícil es llevarlo a la práctica. Pero a la práctica, al terreno de la práctica, no lo podemos llevar a menos que seamos discípulos de Jesús, a menos que seamos imitadores de Jesús, a menos que en nuestro corazón esté el anhelo y el deseo de ser como Jesús, de ser un verdadero discípulo de Jesús. ¿Sí? Cuando eso está en nuestro corazón, entonces estamos listos y preparados para morir a nosotros mismos, a nuestro orgullo, morir porque el viejo hombre no quiere, nunca. El viejo hombre no quiere venganza, ¿sí o no? ¿Qué quiere el viejo hombre? Y la vieja mujer también. ¿Qué es lo que quiere? Quiere venganza. Quiere hacer sufrir al otro por lo que le hizo. Eso viene de la carne, eso viene de la vieja naturaleza. Entonces siempre en nosotros va a querer salir esa parte de la carne del viejo hombre. Entonces, el discípulo dice que le viene, o sea, no es que no le venga, es que le viene, pero está dispuesto a morir, está dispuesto a crucificar su carne, así como Cristo se crucificó en la cruz del Calvario, así como Pablo dice, con Cristo estoy justamente crucificado. Entonces está dispuesto a crucificar su viejo hombre, su yo, su orgullo, su deseo de venganza, su deseo de dañar al otro por lo que le dice, morir a todo eso y abrir el corazón y estar dispuesto para perdonar. Y estar dispuesto a perdonar, extender su mano y extender su perdón a los demás. Por eso digo que para que esto sea una realidad en la práctica, no en el conocimiento, sino en la práctica, necesitamos ser discípulos de Jesús. No solo creyentes. No solo creyentes. Mira, los demonios creen también, pero son de malos, bueno, usted lo sabe bien, sabe bien los malos que son, ¿no? Los dañinos, los vengativos, los rencorosos.
y lo que pueden llegar a hacer a una persona, ¿no? Pero nosotros no somos así, no debemos ser así. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, somos cristianos, nuestro ejemplo es Cristo, nuestro modelo a seguir es Cristo Jesús. La palabra de Dios nos enseña, ¿sí? Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco os perdonará vuestro Padre. A veces vivimos con un corazón lleno de resentimientos hacia otras personas por lo que nos hicieron, por lo que dijeron contra nosotros. Pero luego venimos a Dios y queremos que Dios nos perdone a nosotros nuestras ofensas, las ofensas que hemos hecho a otras personas y sobre todo la desobediencia que vivimos ante Dios. Y queremos que Dios nos perdone. Y Dios dice, mira, no, lo siento, pero si no perdonas las ofensas a otros, tampoco, dice Jesús, vuestro Padre os perdonará a vosotros. Entonces, qué importante que nosotros podamos entender esto y vivirlo, no solo saberlo, sino vivirlo, llevarlo al terreno de la práctica. Cuando decidimos perdonar, hay una decisión de perdonar, liberamos nuestro corazón del rencor, del resentimiento, de la amargura, de la ira, del deseo de venganza, de los malos pensamientos, que todo eso en nosotros produce enfermedades, dolores del alma, pero también se puede manifestar en enfermedades en el cuerpo, en los órganos, y aparte de todo eso, un pesar continuo en nuestra mente y en nuestros hombros, porque ya no vivimos para Cristo ni para nosotros, vivimos para estar pensando y deseándole el mal a la otra persona. Y te acuestas con la persona y te levantas con la persona, desayunas con la persona y meriendas con la persona en la mente. Eso es una condena, ¿o no? Y vives pendiente de la otra. Ya no vives para ti, ya no vives para tu familia, ya no vives con una sonrisa reflejando a Cristo Jesús. Ahora vives con amargura, reflejando el odio y el resentimiento que hay en el corazón por la falta de perdón. Entonces, qué importante que nosotros podamos ser discípulos que practican el perdón, que tienen la disposición de corazón para perdonar y no para albergar. ¿Cuántas veces hemos cargado con un peso innecesario, un resentimiento que nos roba la paz, que nos roba el gozo, que nos roba el sueño, que nos roba el poder continuar con el propósito de Dios en nuestras vidas? Pablo en Efesios nos enseña, dice que nos despojemos de toda amargura, dice despojados de toda amargura, ira, gritería, y todas esas cosas vienen a nuestro corazón cuando hay raíz de amargura, cuando hay resentimientos, estamos irritables. Alguien nos dice buenos días, ¿qué pasa contigo? No, volvemos así, parece que estemos como los erizos, estamos ahí erizados, no quieren que se acerca, se pincha, ¿verdad? Porque nuestro corazón, nuestra mente está llena de amargura, de resentimientos, y perdemos la paz, perdemos el gozo, perdemos la ilusión de la vida, perdemos el gusto, el sabor de la vida, perdemos el gozo del Espíritu. Dice que despojados de toda amargura, ira y gritería, y que en su lugar seamos bondadosos, dice perdonándoos, bondadosos, compasivos, perdonándonos unos a otros de la manera que Cristo nos perdonó. Perdonamos unos a otros de la manera que Cristo os perdonó. ¿Cómo nos perdonó Cristo? Un perdón total, ¿sí o no? Todas nuestras ofensas fueron perdonadas, sin quedar una, todas, limpias por la sangre de Jesús. De esa misma manera también que nosotros podamos perdonar todas las ofensas. A veces son ofensas que duelen, que hacen daño, que provocan heridas en el alma,
pero aún así debemos de tener ese corazón dispuesto para perdonar. Y sabes, cuando hay un corazón dispuesto para perdonar, la restauración de Dios comienza y va rápido en nuestro corazón. No se prolonga por años de amargura, de resentimientos, de insomnio, tener que tomar pastillas para dormir, para relajarte, porque la amargura te lleva a vivir todo eso. Pero cuando hay una disposición, la restauración va rápida, porque perdona, se restaura la relación con el otro, Dios te perdona a ti, y hay una restauración y puedes continuar con tu vida feliz y contento. Entonces, el perdón nos libera. ¿Sí? El perdón nos libera. También tenemos un desafío para el perdón, para extender el perdón. El perdón no siempre es fácil, es verdad, no siempre es fácil, no siempre, porque depende la agresión o depende la ofensa, pues produce más daño o menos daño. A veces hay no solamente a ti, sino también al resto de personas que te acompañan, es decir, a ti y a tu familia, ¿no? Y hay un amor propio que cada persona tiene por su familia. Y decimos, a mi familia que no me la toque. ¿Sí o no? Y cuando se meten con tu familia, ya no solo contigo, con tu familia, pues esto es doble ofensa. Y hay heridas que producen, no es fácil. Hay heridas profundas que pueden parecer imposibles de sanar. Y a menudo nos preguntamos, ¿cómo puedo perdonar a alguien que me ha hecho tal cosa? ¿Cómo no puedo perdonar? Yo no puedo perdonar a esta agresión. Bueno, piensa cómo te perdonó a ti Cristo. Piensa en Él. Piensa en Él. ¿Merecías que Cristo Jesús tomara tu lugar en la cruz? ¿Merecías que Cristo perdonara todos tus pecados gratuitamente? ¿Merecías? No lo merecíamos. Si somos honestos, no lo merecíamos. Ninguno. ¿Pero qué hizo Jesús? Fue a la cruz. Dice la Biblia que aún cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Es decir, que eras un pecador, pero pecadora. Cuando eras así, cuando estábamos embarrados en el pecado, en el lago, en el lodo, allí Cristo estaba muriendo en la cruz para extendernos su perdón. Es tremendo eso. Ni siquiera habíamos pedido perdón. Ni siquiera habíamos abierto la boca para invocar su nombre. Ni siquiera pensábamos en Él. Hacíamos de continuo el mal. Ya Cristo estaba entregando su vida en la cruz para que tú pudieras recibir el perdón. Su perdón. Entonces piensa en eso. Piensa en eso. Fue tan grave lo que te hicieron como para no poder perdonar. Si piensas en lo que Cristo hizo por ti, seguramente vas a tener el ejemplo perfecto y vas a tener la fuerza necesaria para poder extender el perdón a otros. A veces decimos, no puedo. Bueno, es ahí también donde el Espíritu Santo entra a formar parte de nuestra vida en ese sentido, en esa área, y nos llena de su poder. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y el perdón también, para aquellos que dicen que no pueden. Bueno, en Cristo Jesús puedes. La cuestión es si quieres, porque si no quieres no hay nada que hacer, ni Dios te puede ayudar. Pero si quieres, el Espíritu Santo te da poder para que tú puedas hacerlo, para que puedas perdonar. El Espíritu Santo, Él nos da las fuerzas necesarias. Somos sostenidos por su gracia divina para poder dar
y recibir el perdón. Romanos 5 nos recuerda que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Dice la Biblia que dice que el amor de Dios, o sea, no mi amor con el que yo pueda amar a una persona, sino el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón, en tu corazón. Por lo tanto, tenemos ese amor. Pablo escribe en su carta a los Corintios, capítulo 13, dice que el mayor de todos es el amor. El amor no se irrita, el amor no se envanece, el amor no es jactancioso, el amor no mira por lo suyo propio. El amor, por amor, está dispuesto también a perdonar la ofensa del otro. Por el amor, porque el amor que ha derramado en nuestro corazón Cristo Jesús, cuando nosotros pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, cuando hay una predisposición correcta por nuestra parte, el Espíritu Santo, el amor que ha sido derramado en nuestros corazones, nos impulsa, nos lleva a extender el perdón y podemos perdonar. Pero si tú quieres perdonar en tus fuerzas, usando los argumentos del viejo hombre, entonces es cuando no podemos. Entonces es cuando no se puede. Por eso necesitamos ser discípulos de Jesús, para poder vivir el Evangelio de Jesús. ¿Sí? El viejo hombre siempre tiene deseos de venganza, deseos de que al otro le vaya mal, pensamientos de mal y no de bien. Siempre. Porque el viejo hombre está viciado, dice la Biblia, por causa del pecado. Entonces necesitamos vivir en la práctica del perdón. La práctica del perdón comienza en nuestras relaciones cotidianas. Relaciones cotidianas entre parejas, entre padres e hijos, entre hermanos de la carne y hermanos de la fe, entre compañeros de trabajo, compañeros de estudio, entre la gente en sí, la sociedad, con el día a día, la gente que nos rodeamos, la gente que vivimos, con la gente que comemos, con la gente que trabajamos, con la gente que vivimos. La práctica del día a día. Es fácil que cualquier persona te ofenda, a veces sin querer y otras veces queriendo, porque no sabe lo que hace, como en el caso de Jesús, o porque te tiene envidia, o porque te ve que te va bien, y él, como es un hijo del diablo, se lo llevan los demonios y se le ponen los pelos como aritos, porque siente envidia, siente rabia que te vaya bien y la otra persona lo está pasando mal y no logra prosperar ni avanzar, y tú te ves con esa sonrisa tan hermosa todas las mañanas, te ves con ese gozo, con esa paz en tu corazón, y él vive endemoniado. Sí. Y es posible que se metan contigo, con tu fe, con tu Dios. O es posible que algún familiar que por asuntos de la familia, pues te ofenda en algún momento, en alguna ocasión. Puede pasar, de hecho pasa. Pero ¿qué hacemos nosotros con eso? Eso es lo importante. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con eso? ¿Estamos dispuestos a pasar por alto la ofensa? La Biblia dice que Dios, dice en otro tiempo, Dios, habiendo pasado por alto nuestras ofensas, no tuvo en cuenta. Entonces, qué importante que nosotros no tengamos en cuenta y no seamos ese tipo de gente que va al milímetro, sino que pues pasemos por alto la ofensa. No nos detengamos ahí. Si nos detenemos ahí, vamos a ser perjudicados, vamos a ser dañados. Entonces no nos conviene, nos conviene imitar a Jesús, imitar a Dios, para poder vivir en la paz y en el gozo de Dios. Pero también puede ocurrir que también nosotros podemos ofender a alguien. ¿Sabías eso? ¿Sabías que podemos ofender a alguien? Sin querer. A veces decimos cualquier palabra y alguien se ofendió. Hacemos cualquier cosa y alguien se ofendió.
y ofendemos. Es cuando nosotros vemos por las reacciones y las actitudes de otras personas que está ofendido, entonces lo que debemos es de acercarnos. ¿Sí? Oye, ¿qué te pasa? Te veo que estás mal conmigo, molesto o algo, entonces ahí que te explique. Y si tienes que pedir perdón, pídele perdón. ¿Sí? Perdona, no lo hice con esa intención. No hice con la intención de ofenderte. Perdóname, lo siento. Discúlpame. Qué bueno que podamos vivir en esa práctica. Pero no como una persona que conocí, que por todo pedía perdón. Le decía buenos días, perdóname. Por todo pedía perdón. Pero luego pedía perdón por todo, pero luego su estilo de vida, pues no se acomodaba a los textos, no a la palabra, entonces no. Pero qué bueno que podamos tener esa actitud siempre en nuestro corazón, de poder tanto una disposición para perdonar como para pedir perdón también cuando nosotros ofendemos a alguien. Porque allí, cuando uno se pide perdón, entonces allí automáticamente la relación se restablece. Se perdona y ya, y después tú vas a orar y tú tienes libertad para ponerte a orar delante del Padre. El problema lo puede tener la otra persona. Si te quiere perdonar o no, eso ya es cosa de ella. ¿Sí? Pero tú tienes la libertad de ponerte delante de Dios y orar, y el Padre te escucha. Otra cosa es cuando ofendemos y nos pedimos perdón. Bueno, cuando hacemos eso, hay alguien que está dominando nuestra vida, y ese se llama orgullo, que no somos capaces de reconocer ni de humillarnos, porque nos parece que pedir perdón sea rebajar nuestro orgullo, nuestra condición como persona, y no estamos dispuestos. Bueno, entonces, ¿dónde está el ser discípulo de Jesús? Estamos muy lejos entonces del Evangelio, ¿verdad? El discípulo y el perdón. Que Dios nos ayude a vivir en el perdón. Practicar el perdón no significa minimizar el daño o excusar las acciones de los demás. No significa minimizar, ni tampoco significa que no tiene importancia, pero hay que reconocer que todos somos imperfectos y que cada uno de nosotros necesita la gracia de Dios. Quiero poner un ejemplo de una persona que estuvo dispuesta a perdonar. Y esta persona, todos ustedes conocen esta historia. ¿Conocen esa historia o no? La historia de José, el hijo de Jacob. Bueno, ese es un ejemplo bíblico y poderoso de perdón. Esta es la historia de José. Se encuentra en el libro de Génesis, particularmente en los capítulos 37, 38, 39 hasta el 45. Allí yo le aconsejo, le recomiendo que lea esos capítulos en casa y va a ver todo el panorama de la vida de José allí. Este hombre, José, era uno de los 12 hijos de Jacob. Y Jacob tenía un lugar especial, o sea, José tenía un lugar especial en el corazón de su padre Jacob. Sin embargo, sus hermanos le odiaban a muerte. Sus hermanos dicen que no le podían hablar pacíficamente. ¿Por qué? Por la envidia que sentían de que era el favorito de su padre. Su padre ocupaba un lugar especial en el corazón de Jacob. Y sus hermanos le odiaban. No podían verle, no podían. Entonces su padre un día lo manda que le lleve comida a sus hermanos que están pastoreando las ovejas, y él va a buscarlos. Y cuando los encuentra, él va con algunos mulas cargadas de comida y demás, y sus hermanos cuando lo ven que viene, dicen: mira, el soñador. Y ahí comienzan la trama. Vamos a matarlo. Y le decimos que una bestia lo devoró. Y estaban en el plan cómo iban a matarlo. Este es el deseo que tenían los hermanos de José. Pero hubo uno, Judá,
y dijo, no lo matemos, no vayamos a cargar con sangre, a manchar nuestras manos con sangre inocente. Entonces, mira, vamos a meterlo en esta cisterna, un pozo que no tenía agua. Vamos a meterlo ahí y que se muera de hambre. Ya. Así es que lo echaron al pozo. Pero después la conciencia tampoco les dejaba. Entonces pasaron unos mercaderes y finalmente le vendieron como esclavo. Fue llevado a Egipto y en Egipto él fue vendido como esclavo. Sufrió muchas injusticias en Egipto, todos conocen la historia. Injusticias, encarcelado, trabajando como esclavo, sirviendo, pero aún así, con todo eso que él vivió, Dios estaba con él. Y dice la Biblia que Dios prosperaba todo lo que José hacía y todo lo que José tocaba, independientemente en el lugar donde estuviera y lo que estuviera haciendo. Más tarde, cosas del Señor, más tarde José llega a ser el segundo en Egipto. Está el faraón y segundo él. Y sus hermanos vienen porque hay una hambruna tremenda en ese tiempo, y vienen porque solamente había comida en Egipto, por la buena administración de José. Solo comida allí. Entonces vienen todos sus hermanos. Ese es el encuentro que hay ahí. Vienen todos sus hermanos a Egipto a comprar comida. Y él los ve y les reconoce, pero sus hermanos no le reconocieron a él. Entonces, imagínate en ese momento el corazón de José, que ha vivido todos estos años lejos de su padre, lejos de su familia, injusticias, cárceles, trabajos, esclavitud, ha vivido por culpa de ellos. Y ahora los tiene ahí enfrente. Y él es el segundo, o sea que tiene autoridad para hacer lo que quiera con ellos. ¿Qué harías? ¿Qué harías tú? ¿Qué hubiera hecho yo? No se les encuentra ni los zapatos. No, porque hay que pensar, ¿qué hubiéramos hecho? Pero ¿sabe lo que hizo José? José los abrazó, los perdonó, les suplió sus necesidades de alimento, etc. Les invitó a que vinieran donde él estaba. Así es que entró el pueblo de Israel en Egipto, estando José allí. Vino su padre con 72 personas, entraron en Egipto y se establecieron, y les dio una tierra, la tierra de José, para que ellos estuvieran allí, vivieran allí, se multiplicaran allí, disfrutaran de la comida y de todo, porque no había. La conclusión de este relato es que José, en el Génesis 45, José les dijo esto. Ellos pensaron, cuando José se revela a ellos y les dice, yo soy José, vuestro hermano, que vendisteis para Egipto. Entonces ellos dijeron, hasta aquí, señores, hasta aquí hemos llegado. Ahora nos va a dar cuello a todos. Va a acabar con todos nosotros, porque ellos esperaban que José hiciera eso, por causa de lo que ellos le habían hecho a José. Pero José les dice en el versículo 4 al 5 del capítulo 45, dice, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y le dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, porque les vio que les cambió la cara completamente el semblante. No os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y cuando los hermanos escucharon esto, descansaron. Dijeron, ya no nos matan, porque pensaron que los matarían. Ahora, algo muy interesante que vemos aquí es que José, él entiende los tiempos de Dios, y él entiende que era propósito de Dios que él estuviera en Egipto. Ahora, ¿cómo llegó a Egipto? Los medios que usaron sus hermanos
pues no fueron los más apropiados, ¿verdad que no? Pero la cuestión es que él ahora entiende, para esta hora yo he llegado a Egipto, para preservar la vida. Entonces él entiende que hay propósito de Dios, aún en la injusticia y en el trato de sus hermanos. Él entiende que allí había propósito de Dios. Pablo también entendió esto, por eso él escribe, dice que todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Y a veces nos pasan situaciones, problemas con personas que nos hacen esto, nos hacen lo otro, y todo eso forma parte del plan de Dios para nuestra vida, para nuestra formación, nuestro desarrollo. Entonces, qué bueno es, y por eso Jesús oraba también, porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Entonces, qué importante que nosotros, como discípulos de Jesús, podamos entender que más allá de la ofensa, más allá de la actitud de la gente, más allá de lo que la gente nos pueda hacer, poder ver que hay un plan divino más allá de todo eso, y no enfrentarnos en carne a carne, sino estar dispuestos a pasar la ofensa por alto, porque los propósitos de Dios son mucho mayores que las ofensas que pudieran hacernos las personas o los daños que pudieran hacernos otras personas. ¿Sí? Entonces esto nos lleva a ver más allá. Me heriste, me traicionaste, me hiciste esto, me hiciste lo otro. Eso lo usó Dios para formar tu corazón. Eso lo usó Dios para capacitar tu vida, para ejercitar, para el desarrollo de tu vida. Pero qué bueno cuando lo entendemos así, y no cuando lo entendemos como que es algo que me hiciste para dañarme, para hundirme, para matarme. Eso es lo que el diablo quiere hacer pensar. Y a veces entramos en esa conmiseración y eso el diablo lo usa para machacarnos, para matarnos, para destruirnos, para vivir en ese sentimiento y en esos deseos de venganza, de amargura, de ira, de rencores, porque nos quiere destruir. Pero cuando lo vemos desde el plano divino, no, Dios tiene un propósito. Te está formando, te está capacitando, te está preparando para lo que Él tiene. Altura de miras, ver más allá de lo físico, de lo carnal. José entendió que a pesar del daño que le hicieron sus hermanos, Dios tenía un plan más grande. Su capacidad para perdonar no solo lo liberó su propio corazón, sino que también trajo restauración a su familia y les permitió sobrevivir durante el tiempo de la hambruna, todo ese tiempo. Este relato nos enseña que el perdón puede ser difícil y que a menudo requiere una perspectiva divina, pero también muestra el poder de la reconciliación y cómo el perdón puede transformar vidas. Concluyo. Ser un discípulo de Cristo implica vivir en el perdón. Vivir en el perdón. Vivir con un corazón dispuesto a perdonar siempre, sea cual sea la ofensa. Ahora, vivir con un corazón dispuesto a perdonar no significa ser tontos. Perdón esa expresión, ser tontos es disponerte para que te sigan apaleando. No, cuidado, eso es otra cosa. Pero sí vivir en una disposición de perdonar. Implica vivir en el perdón. Nos recuerda que todos hemos sido perdonados y en esta verdad encontramos nuestro propósito. El perdón sana nuestras almas, fortalece nuestras relaciones y nos acerca más a Dios. Vivamos en esa libertad, extendamos nuestros brazos con amor y perdonemos tal como hemos sido perdonados. Amén. El discípulo y el perdón. Que Dios nos ayude a poder ver y a poder caminar en esta realidad. Amén. Póngase en pie, vamos a orar. Aleluya. Cierra tus ojos ahí. Cierra tus ojos. Vamos a ministrar en esta mañana.
Ay.